Hola estudiantes, buenas tardes. Bueno, luego de empezar a pensar y a reflexionar también respecto de los contextos complejos que hacen a la situación de las prácticas psicopedagógicas, de hacer un análisis profundo respecto de cuáles son la contemporaneidad, ¿no? de estos contextos en los que estamos inmersos, no solo para desenvolver nuestras prácticas, sino que esos contextos también están inmersos dentro de nosotros mismos, es decir, nos atraviesan, nos estructuran de manera consciente e inconsciente, desde construcciones discursivas que durante el recorrido de la cátedra trataremos de ir vislumbrándolas, echando un poco de luz, como les decía en algún otro video anterior, simplemente para el hecho de traer conciencia respecto de esas posiciones, respecto de las ideologías que subyacen dentro de cómo podemos pensar y tomar decisiones respecto de la educación. Y en ese sentido, con todo este primer gran marco, ¿no?, que armamos como marco teórico, pensándonos desde el paradigma de la complejidad, trayendo también al encuentro un enfoque socioantropológico que nos permita acercarnos hacia esa otredad desconocida, tratando de establecer puentes, establecer vínculos, generando lazos para que sea posible el encuentro. Pensando, ¿no?, en todas estas formas, en todos estos contenidos que nos sirven de alguna manera como plataforma contextual, desde donde, a partir de esta unidad 2 que estamos comenzando en este encuentro, vamos a poder ir pensando y entendiendo un poco más complejamente las prácticas psicopedagógicas. Esa es puntualmente una de las ideas de fondo de la propuesta de la cátedra, el hecho de no automatizarnos dentro de nuestras prácticas, no caer en una racionalidad técnica que apunte a resolver problemas como si fuera una fórmula matemática, de manera automatizante, ¿no?, como un saber que ya luego de algunas prácticas, algunos años dentro de la profesión, uno de alguna manera va incorporando cierto hábitus profesional, cierto conocimiento práctico que a veces es muy complejo de construir en instancias de el ser estudiante, ¿no?, como que esas prácticas y el conocimiento práctico terminan, sin lugar a dudas, de construirse ya fuera del lugar de estudiante, ya posicionándonos como profesionales en el rol y el ejercicio de nuestra carrera. Pero bueno, sin embargo, vamos desde este punto ofreciendo herramientas para prevenirnos de esta situación que es observable, de esta situación en la que convivimos los profesionales de la psicopedagogía y muchos otros profesionales. Esto se puede extender a, pienso yo, el área general de las ciencias sociales, ¿no?, como salirnos de esa automatización que nos permite ir incorporando las prácticas profesionalizantes para tener siempre un punto, un encuentro, un tiempo y un espacio necesarios para la reflexividad, para practicar un posicionamiento y un pensamiento crítico, para continuar problematizándonos y para, en fin y al cabo, poder acompañar los procesos ¿no?, que van como de manera irruptiva o como si fuera una erupción volcánica apareciendo en nuestra sociedad, demostrándonos ni más ni menos que el cambio es una situación permanente, que ya prácticamente pensar en una posibilidad de automatismo es
fallida, por así decirlo, de por sí, ¿no? Como tiende a desmoronarse. Entonces, parándonos desde la reflexividad, es que me parece que nos puede servir como una herramienta para realizar prácticas que nos mantengan en el orden de la contemporaneidad, como por ejemplo cuando pensábamos en los criterios de Óscar Amaya, las infancias, ¿no? Esto de poder estar en la contemporaneidad y compartir ese momento presente de las infancias. Yo me pregunto y les pregunto, ¿qué pasaría si extendemos ese sentir, ese latir, ese estar en contacto con la contemporaneidad a la mayoría de nuestras prácticas? Que lo tengamos como un posible punto de encuentro con el otro, estar en lo contemporáneo. Estar en lo contemporáneo nos invita todo el tiempo, si esto no fuera una práctica necesaria, ¿no? En el poder estar en lo contemporáneo, poder estar en el presente. El hecho de tener una postura reflexiva, donde nos permita esa reflexión ir tomando las categorías, las construcciones, las ideologías, los supuestos subyacentes que tenemos de base para nuestro pensamiento y nuestras decisiones, ¿no? A la hora de la intervención, poder tener en cuenta estos criterios que hacen a nuestra historicidad, tenerlos en cuenta y confrontarlos, ¿no? Dialógicamente, con aquello que está aconteciendo en el orden del presente. Entonces, trayendo un poco en este momento, como para ir recordando juntas lo que fue la unidad 1, también me interesa que vayamos un poquito adelante en el tiempo y empecemos un breve diálogo con la unidad 3, donde vamos a abordar puntualmente las prácticas reflexivas, que ya esto lo vengo hablando en un diálogo con la unidad 1, ¿no? Y para ello quería traerles un poquito a Donald John, que todavía no lo hemos leído, lo vamos a leer recién en la unidad 3. Pero bueno, es importante tenerlo presente y que nos vaya atravesando, ¿no? Y invitando desde sus pensamientos y sus contribuciones teóricas a la reflexividad de nuestras prácticas. Puntualmente lo pienso en el marco de las intervenciones que ustedes hacen en los foros, en esta posibilidad de tomar el rol en equipo de orientación escolar, que es lo que estamos practicando por este momento. Más adelante va a ser la posibilidad de tomar un rol, de generar una simulación en situaciones inclusivas, que tienen que ver más bien con la modalidad de educación especial. Y también más adelante vamos a empezar a indagar un poquito en el ámbito de lo interdisciplinario, más bien enfocado hacia la clínica psicopedagógica, es decir, hacia el área de la salud. Pero bueno, por este momento tratar de traer a Donald John al diálogo, ofreciendo estos criterios de reflexividad, me parece súper importante para que de a poco puedan ir tejiendo, ¿no? Estos contenidos teóricos, como conectándonos, trayéndolos a la reflexión, al análisis, tejiendo puentes entre ellos, ¿no? Para que enriquezcan sus intervenciones, que es por el momento la posibilidad de realización de prácticas que tenemos en este contexto actual de pandemia y de aislamiento social. Y en referencia a eso, les voy a compartir una imagen que me resulta interesante que podamos pensar respecto a esta imagen. Si yo les preguntara, bueno, ¿y cuál es el problema de esto que se está planteando acá? ¿Ustedes qué me responderían? Busquen un problema en la imagen, uno o varios.
¿Cuál es el problema de esta imagen? Si quieren, pausen el video, piénsenlo. Desde Donald John podríamos pensar que en realidad no hay un problema, sino que las situaciones son multiproblemáticas. Y la determinación, la observación, la definición, el abordaje y la interpretación de un problema va a depender del sujeto que esté actuando frente a ese problema, ¿no? En este caso, por sujeto que esté actuando frente al problema, podemos tomar nuestras prácticas profesionalizantes. Entonces, en ese sentido, Donald John nos va a plantear que hay una zona indeterminada de la práctica, que siempre necesariamente, que esto también trae a la complejidad al encuentro, esa zona indeterminada se va a ir determinando a partir de aquello que esté sucediendo contextualmente, a partir de aquello que hace a la situación, y la situación tiene siempre condiciones únicas y singulares, porque es desde ese lugar que queremos abordar a los sujetos, desde su lugar único y singular, posibilitando procesos subjetivantes. Esta cuestión no me parece menor dentro de las prácticas psicopedagógicas, porque podemos ir de a poco formando un posicionamiento frente a las mismas. También Donald John lo que va a plantear es una crítica a la racionalidad técnica, que por ella nos referimos a ciertas prácticas de la educación que continúan hoy en día, en la actualidad. Es un paradigma que atravesó el momento fundacional de la institución escolar y que bueno, continúa de manera a veces inconsciente, a veces de manera consciente, algunos profesionales, docentes, profesores o agentes que estén trabajando en un equipo de orientación, en los distintos equipos que puede ofrecer la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, ¿no? Como pueden tomar este posicionamiento de racionalidad técnica, donde el punto de la racionalidad técnica es abordar un problema y resolverlo con una suerte de batería instrumental, ¿no? Que por lo general es siempre la misma. Entonces ahí caemos, ¿no?, de vuelta en ese automatismo sobre el que estamos tratando de reflexionar y analizar a través de esta cátedra, como punto posible en el que se puede caer dentro de las prácticas profesionales, o podemos permanecer, caer suena como, no sé si es el término más indicado para esto que estoy diciendo, pero sí en el sentido de poder interpelar esas prácticas, ¿no? Siempre, bueno, cuando hablo de esta situación apunto a que sea una crítica constructiva, porque más lejos o más cerca, la racionalidad técnica fue una estructura, y es una estructura que a todos nos atraviesa. Entonces, tenemos que siempre estar atentos, en principio conocer que existe, ¿no? Y luego siempre estar atentos a ir descifrando esas pequeñas manifestaciones donde podemos ir conscientemente dándonos cuenta de que se presenta esa racionalidad, esa posibilidad que nos ofrece el automatismo de resolver los problemas de manera instrumental, que también implicaría poner al sujeto en una condición de objeto. Esto también hace referencia a las prácticas desubjetivantes. Sin ahondar mucho más en Donald John, lo vamos a ir como trayendo al encuentro de a poco, porque si bien, como les decía antes, recién lo vamos a estar leyendo en la unidad 3, me parece sumamente enriquecedor que esté entre nosotras con anterioridad, como para ir pudiendo establecer un diálogo, ¿no? Que de eso se trata. Establecer un diálogo entre las 3 unidades, que van a ser
como las grandes creadoras de sentido alrededor de esta cátedra de campo de la práctica profesional 2, es decir, del segundo año. Entonces ya empezar a ponerlas en diálogo, ¿no? como una suerte de lo que nos propone Lucio Cerdán, las dimensiones de los aprendizajes, donde no hay una jerarquía entre estas tres unidades, sino que simplemente pueden dialogar las unas con las otras, y que ese diálogo es una instancia para que nosotros pongamos en función nuestras capacidades cognitivas, nuestra capacidad analítica, nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad de interpretación, para ir, como les decía en el Meet anterior, donde hicimos una integración, tratamos de hacer una integración de la unidad 1, no llegamos a tiempo con todos los contenidos, pero les mencionaba esta posibilidad de ir pudiendo soltar el lápiz, y en este caso sería soltar el pensamiento, para ir forjando ustedes mismas esa autoría de pensamiento, que les permita a ustedes ir armando su propio hilo y construcción de sentido en derredor de los contenidos, ¿no? Para poder interpelarlos, preguntarles cosas a los contenidos, problematizarlos. ¿Qué tal si yo no estoy de acuerdo con esto que propone la profesora? Podría pasar. De hecho, es algo muy enriquecedor que eso suceda. Para mí, como docente, y para ustedes como estudiantes, y para la educación en sí misma. Es algo sumamente provechoso que las situaciones se problematicen, que no se tomen como una realidad dada o como aquello que está bien, ¿no? Porque es algo que en el orden de la autoridad pedagógica que representa un docente, un profesor, bueno, es el contenido que da y supuestamente si lo da el profesor es porque está bien. Bueno, cuestionemos esas bases, animémonos a cuestionar, animémonos a, dentro de ese cuestionamiento, interpelación, poder ir problematizando con las herramientas que contamos cada una, ¿no? Pero ir de a poco introduciéndonos en estas prácticas, que también es parte de las prácticas que nos hacen a nuestra identidad como psicopedagogas, en este caso. Volviendo a la unidad 2, vamos a abordar algunos criterios generales de la disposición 76. Ahora les voy a compartir un presi para, bueno, ir pudiendo pensar, ¿no? con el soporte que nos permiten los presi y los PowerPoint como soporte didáctico, ¿no? Para que ustedes puedan ir como focalizando la información y que esto, bueno, sea un poco más dinámico, un poco más entretenido. Entonces nos vamos a interiorizar respecto de la disposición 76, donde nos vamos a encontrar con un marco referencial, discursivo, con una posición que tiene en la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, ¿no? que de ella son parte los equipos de orientación escolares, así como otros, ¿cómo podría decirlo?, organismos, que ahora más adelante vamos a estar indagando. Y luego hacer un foco importante, que es lo que nos permite esta disposición, un marco teórico respecto de dónde se enmarcan a nivel de políticas educativas los equipos de orientación escolares, a qué apunta la Dirección de Psicología y las incumbencias del equipo de orientación educacional en general, y luego vamos a ver un poquito más respecto del rol del orientador educacional y el rol del orientador del aprendizaje, como los roles que podemos llegar a asumir como futuras psicopedagogas.
Bien, acá simplemente una imagen de la primer captura, ¿no?, de esta disposición para cuando la vean en el aula virtual la reconozcan fácilmente. Y pasemos a las consideraciones, que serían como serían como este marco, ¿no?, discursivo que les menciono, que nos aporta la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, para tomar una suerte de posicionamiento respecto de estas prácticas. Entonces nos va a hablar en una primera instancia de los lineamientos de la política educativa, haciendo referencia a la educación como un bien social que va a estar puesto al servicio de todos los bonaerenses en igualdad de oportunidades, con equidad y calidad. ¿Sí? Acá aparecen unas cuestiones valorativas y aparecen en el marco de una política educativa que se sostiene a nivel nacional y provincial. Va a apuntar al abordaje especializado, fortalecedor de los vínculos que humanizan la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo la defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, dentro y fuera del espacio escolar. Bueno, en este sentido no sé si cabría decir algo más, pero ya ahí tenemos, como les mencionaba también en la clase anterior, una primera aproximación a el área de los derechos con los cuales vamos a estar sumamente vinculados, ¿no?, de este rol profesional como parte de un equipo de orientación educacional, y también este concepto, ¿no?, de todas las edades en las cuales, o con las cuales podríamos estar trabajando, es decir, trabajando en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria, en formación de adultos y también dentro de los CEC, de los centros educativos complementarios. Esta dirección de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social tiene a su cargo los equipos de orientación escolar, conformados actualmente por el orientador educacional, el orientador social, el orientador del aprendizaje o maestro recuperador, fonaudióloga, y médico u orientador médico. A mí particularmente, no sé ustedes, pero este dato del médico u orientador médico fue algo que me sorprendió por completo, porque nunca en mi vida crucé una institución donde trabajara un orientador médico, pero bueno, dentro de la disposición, ¿no?, que es lo que nos trae, como lo que nos interpela también el área de las leyes y cuando nos adentramos más en la política educativa, que las leyes, el hecho de que existan, no garantiza que estén aplicadas esas leyes. Su existencia es un gran paso adelante porque hay un marco, ¿no?, que nos contiene, que es el marco de lo legal, siempre y cuando ese marco de lo legal esté apuntando a ampliar, a reforzar y a defender los derechos. Entonces, en este caso, pensar la posibilidad de un orientador médico, bueno, es una suma, ¿no?, digamos, un aporte dentro de este enfoque interdisciplinario que tienen los equipos de orientación, muy importante, pero que a mí, por ejemplo, me resultó como una sorpresa porque justamente, ¿no?, con esta contraposición de aquello que existe en la ley, que no necesariamente es lo que se aplica, nunca vi un orientador médico dentro de un equipo de orientación. De todas maneras, yo soy muy joven en el campo, no tanto en edad, pero sí en el campo, y me queda mucho camino por recorrer, así que probablemente, ojalá más adelante me sorprenda también de encontrarme con algún orientador médico dentro del equipo de orientación escolar. Continuemos. También dependen de la modalidad los equipos interdisciplinarios distritales, que actualmente son los equipos distritales de infancia y adolescencia,
equipos interdisciplinarios de primera infancia y los centros de orientación familiar. ¿Sí? Estos son como otros organismos que dependen de esta misma modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Todos estos organismos van a ser supervisados por los inspectores ariales dependientes de la dirección de psicología, que es la dirección de la modalidad. Y también hace una referencia, lo cual está más que interesante, respecto de qué significa dentro de este marco y para la de dirección de psicología comunitaria y pedagogía social, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Donde habla de la articulación, ¿no? de estas distintas disciplinas con el logro, para el logro de una meta en común en relación de igualdad y complementariedad. ¿Sí? Nos va a dar también un marco dentro de estas consideraciones para pensar lo que significa el trabajo interdisciplinario. Entonces, la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social dispone que ya ahí nos adentramos en los artículos, ¿sí? Vamos a entrar en el área de las incumbencias. Lo anterior era una especie de contextualización teórica, de esto que les mencionaba de un posicionamiento discursivo, y ahora entramos al área de los artículos. Entonces, acá nos presenta, es responsabilidad de los equipos de orientación escolar, de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, la atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a efectos de contribuir conjuntamente con los otros actores institucionales a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje. Tengan en cuenta estos primeros, la primera puntuación respecto de las intervenciones, para poder llevarlo, ¿no? La idea de este material que presentamos en la clase de hoy, es que lo puedan llevar a estas simulaciones de prácticas que hacemos dentro del equipo de orientación escolar, ¿sí? Que esto les sirva como un marco normativo de referencia para pensar y orientarse más dentro de estas prácticas que de a poco nos vamos introduciendo dentro de la psicopedagogía. Entonces, continuamos, artículo 3, los equipos de orientación escolar realizarán sus intervenciones en forma interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial, tendiendo conjuntamente con los demás agentes del sistema educativo provincial, familias y comunidad. Bien, de vuelta entonces se hace eje respecto de la interdisciplina, pero también eje respecto de la interinstitucionalidad, en este sentido de poder vincularse con los equipos distritales, con los inspectores de enseñanza, con los SEC, por ejemplo, que dependen de esta modalidad, y a su vez vincularse, tejiendo acciones con las familias también y con la comunidad. Es decir, que es un trabajo interdisciplinario amplísimo, amplísimo el que nos propone el equipo de orientación. En el artículo 4 encontramos que corresponde a los equipos de orientación escolar, a partir del diagnóstico participativo de la situación socioeducativa comunitaria, realizar la planificación anual de sus tareas en un proyecto integrado de intervención en forma conjunta. Bien, dentro de este artículo tenemos la aparición de esta palabra diagnóstico participativo de la situación socioeducativa comunitaria, pensando, ¿no? en esta diferenciación de términos que de alguna manera se asemejan porque se está hablando de diagnóstico, pero tener en claro que diagnóstico psicopedagógico es algo que
refiere estrictamente a las prácticas de la clínica psicopedagógica, y un diagnóstico de la situación socioeducativa comunitaria es algo que refiere a las prácticas dentro de un equipo de orientación escolar, ¿sí? Hacer bien esa separación, porque los términos responden a distintas competencias de distintas áreas laborales, profesionalizantes. Y otra cuestión para preguntarnos, ¿qué es un proyecto integrado de intervención? Entonces, respecto a este proyecto, que se nos presenta como una posibilidad, ¿no?, dentro del trabajo de equipo de orientación, se trata de poder elaborar un proyecto que sea abierto y en construcción permanente, ¿no?, como esto que les mencionaba antes del diálogo con el contexto, de poder estar presente en la contemporaneidad de aquello que sucede, de la cuestión situacional, que involucra la identificación entonces de necesidades, de aquello que puede estar manifestándose como una fuerte carencia que tenemos que lograr visibilizar, y de las problemáticas también, ¿no?, como situaciones conflictivas, movilizadoras, donde tenemos que intervenir, que requieren una intervención conjunta para un mejor logro de objetivos y tareas institucionales. Y acá les comparto, simplemente a modo de ejemplo, uno de estos proyectos integrados de intervención. En este caso va a ser de un centro de orientación familiar localizado en la localidad de Almirante Brown, que es conurbano bonaerense. ¿Sí? Acá, este proyecto, quédense tranquilas que se los voy a dejar en el aula virtual, si quieren verlo, como ir familiarizándose de su estructura. Pero bueno, simplemente quería compartírselos acá también por el Prezi. No mucho más, porque si no esta clase se va a hacer extensiva, así que si lo quieren continuar viendo, indagando, investigando, bueno, pueden hacerlo en el aula virtual. Continuamos entonces con el artículo 5. Acá nos menciona que corresponde a los equipos de orientación escolar realizar intervenciones individuales, grupales, institucionales y comunitarias tendientes a mejorar las trayectorias escolares de los alumnos, ¿sí? Entonces, también ahí hay una diferencia interesante para pensar la clínica psicopedagógica de puntualmente lo que corresponde a los equipos de orientación escolar. Cuando en clínica psicopedagógica, por lo general, se trabaja de manera individual, en el sentido de que estamos trabajando con un paciente, aunque también existen los dispositivos grupales dentro de la clínica psicopedagógica. No es algo común, pero es una modalidad también que se puede llevar adelante en la clínica. Tenemos esta diferenciación, ¿no?, que pueden ser las intervenciones individuales, grupales, institucionales, es decir, que se plantee como por ejemplo este proyecto integrado de intervención, ¿sí? Y más que nada, estas intervenciones institucionales tienen que ver con la realización de proyectos, por lo general anuales, dentro de la institución, que sean aprobados por la institución, y también comunitarias, en el sentido de, por ejemplo, ¿qué sucedería si un equipo de orientación resuelve que es pertinente realizar una charla con los padres o una charla con padres y abierta a la comunidad respecto de las trayectorias de los estudiantes, respecto de qué pasa con esta continua mención que se hace al fracaso escolar, de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de fracaso escolar, cuáles son los pilares de la inclusión, por ejemplo, a qué se apunta desde una mirada y una política inclusiva, entre millones de temáticas que podría abordar un equipo de orientación escolar, trabajando de manera articulada con la comunidad. En el artículo 6, entonces,
se nos menciona que es función de los equipos de orientación escolar, desde un enfoque integrado, interdisciplinario y de corresponsabilidad, basado en el reconocimiento de la educación como derecho y bien social, ahí volvemos otra vez a la postura de la política educativa en la que nos enmarcamos, proveer e indicar a los adultos responsables de los alumnos información y orientación respecto de los servicios disponibles para el abordaje específico de problemáticas sociales, pedagógicas y o vinculadas al campo de la salud física y o mental, en el marco de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿sí? Y acá no se hace una tarea de derivación, como quizás, bueno, a veces sucede en la práctica, aunque no es lo óptimo y lo deseable. Uno desde equipo de orientación no le dice a los padres, bueno, habría que derivarlo a, sino que siempre nos estamos parando desde la información y la orientación respecto de qué servicios disponibles hay para acompañar de manera terapéutica aquello que se esté presentando como una problemática en el estudiante, ¿no? En este estudiante que estamos citando por caso hipotético. Entonces, continuamos dentro del artículo 7, vamos a ver que corresponde a todos los integrantes de los equipos participar de la elaboración de un proyecto educativo, institucional, por eso PEI, y en los acuerdos institucionales de convivencia. Dentro del equipo de orientación se hace mucho foco en esta cuestión vincular que tiene que ver con los acuerdos de convivencia. Debido a las distintas situaciones de violencia, tanto física como simbólica, que se ve dentro de las instituciones escolares, por sobre todas las cosas entre los alumnos. Participar activamente junto a los directivos y docentes de la institución en la generación de oportunidades educativas que posibiliten la participación de miembros de la comunidad en la terminalidad de sus estudios en los distintos niveles educativos, es decir, se está apuntando a que los estudiantes puedan terminar sus trayectorias escolares. Propiciar las reuniones de equipo escolar básico, participando y brindando estrategias de intervención de acuerdo a las demandas, expectativas, necesidades y aspiraciones educativas de la comunidad escolar, y también para analizar el diagnóstico de las situaciones educativas, tanto grupales como individuales en las trayectorias escolares. Y sí, tenemos algunos ítems más, ¿no?, dentro de lo que se refiere a este artículo, de los cuales yo fui tomando algunos, simplemente a elección mía, y que también encuentro que tienen relación con lo que hasta ahora venimos trabajando, pero sin embargo, ustedes lean, obviamente, toda la disposición, es una disposición muy cortita, sin embargo me parecía como un recurso didáctico, ¿no?, y pedagógico poder presentárselos de esta manera para que al momento de abordar esta disposición sea más sencillo y tengan como un marco orientador para pensarla, ¿sí? Pero bueno, en fin, continuamos un poco más, donde vamos a ver que también se realizan reuniones con padres, familiares o encargados legales de niños, niñas y adolescentes. Esto suele ser lo más común, esto ha aparecido ya en las intervenciones de ustedes en los foros, es algo que reconocemos fácilmente de las prácticas de equipo de orientación escolar, ¿no? Porque seguramente lo hemos escuchado por experiencia ajena, lo hemos transitado por experiencia propia, pero es algo que es parte del conocimiento común de que se realizan reuniones. Producir informes de resultados de las intervenciones, ¿sí? Cuando realizamos intervenciones, poder hacer un informe reflexivo respecto de lo que sucedió, con resguardo de toda información que pertenezca a la vida personal del alumno y su familia, que no constituya relevancia para la toma de decisiones pedagógicas y que sea considerada confidencial, ¿sí? En este criterio es el mismo criterio de la clínica, manejar toda esta información puntualmente del alumno de manera confidencial.
Orientar al que enseña y al que aprende desde una mirada pedagógica, didáctica y socioeducativa. Al que enseña y al que aprende nos referimos a estos dos sujetos de la educación, alumno o estudiante y docente, ¿no? Poder orientarlos de manera pedagógica, al pensar, ¿no? Pedagógicamente los contenidos que vamos a abordar, de manera didáctica, es decir, cómo podemos hacer para abordar aquello que queremos abordar, de manera que sea maleable, ¿no? Que sea entendible y que sea, ¿cómo decirlo? Que forme parte de aquello que el sujeto puede tomar, no solamente como un contenido teórico y pedagógico, sino que puede operar sobre ese contenido, ¿no? A eso apunta la didáctica. Y socioeducativa, que es un poco el marco referencial que venimos viendo en la unidad 1, conformando de este modo un equipo de apoyo al docente. Voy a prender la luz y vengo. También abordar las distintas situaciones desde la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta los principios de interculturalidad, súper importante para esto tener presente el enfoque socioantropológico, la convivencia democrática, el respeto mutuo ante la diversidad y el cuidado del medio ambiente social y natural. Vayamos entonces, y por último, para cerrar esta clase, al abordaje de aquello que corresponde al rol del orientador educacional y el orientador del aprendizaje. Entonces, artículo 8. Vamos a ver dentro de los artículos por venir, ¿no? Que continúan al artículo 7, al artículo 8 también, los roles de el orientador fonoaudiológico, el orientador médico, como decíamos antes, y el orientador social, ¿sí? Yo tomé estos dos puntualmente porque son los que podemos llegar a tomar una posición laboral al respecto dentro del campo de la psicopedagogía. Entonces nos menciona dentro de la correspondencia de este rol la participación de la elaboración del proyecto educativo institucional y de los acuerdos institucionales para la convivencia. Un poco esto también lo retomamos de los primeros puntos, de los primeros artículos, ¿no? Esta resolución. Orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje como una operación pedagógica vinculante, respetuosa del modo de ser, obrar, pensar y sentir de la infancia, la adolescencia y la adultez en situación de aprendizaje. Fíjense qué importante para pensar este punto, tanto los aportes de Oscar Amaya como los aportes de Carlos Cliar en la conferencia, ¿no? ¿Desde dónde nosotros podemos orientar esos procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Desde dónde enmarcarlos para pensarlos? Realizar un trabajo sistemático de orientación a docentes junto a los miembros del equipo de orientación escolar, proponiendo recursos pedagógicos, didácticos y bibliográficos concretos. Es decir, que este trabajo de orientación respecto de las distintas alternativas o recursos pedagógicos y didácticos es algo que conforma aquello que corresponde al rol del orientador educacional. Esto es algo también que se sabe, digamos, dentro del saber común, esta cuestión orientadora, ¿no? Respecto de la pedagogía y la didáctica. Cooperar desde la especificidad de su formación profesional con los directivos docentes en la implementación de los diseños curriculares establecidos para cada nivel y modalidad. Y por último, orientar al docente acerca de estrategias de enseñanza que permitan enriquecer las experiencias y trayectorias escolares de los alumnos, favoreciendo la constitución subjetiva y la construcción de la ciudadanía. En este último punto,
es algo muy presente dentro de la construcción discursiva y lo que nos propone la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, ¿no? Esto de tener en cuenta la institución escolar como una institución que posibilita y que atraviesa la construcción de la ciudadanía. Esto es algo que también lo van a encontrar dentro de un video que les voy a dejar en el aula, donde está hablando la directora de esta modalidad y nos cuenta un poco de los objetivos y de los principios generales que se manejan dentro de esta modalidad, también como a modo de complementar este video, de ir enriqueciéndonos y de ir conociendo esa modalidad para la cual en un posible futuro estén trabajando. Y respecto de el orientador de los aprendizajes o maestro recuperador, que era como las siglas que se manejaba antes, MR, aunque sigue apareciendo, entonces se presentan las dos. A mí me convoca un poco más el término orientador de los aprendizajes. Esto también, voy a interrumpir un poquito acá el presi para comentarles que es también interesante esta cuestión, cómo va cambiando la manera de nominalizar las prácticas o nominalizar las ideas, cómo va cambiando y se va transformando en el tiempo en esta modalidad, ¿no?, de psicología. Es muy interesante porque se nota en ese sentido la apertura y el diálogo casi constante con el contexto que hace que vayamos cambiando nuestras maneras de nombrar hacia otras maneras de nombrar que están atentas a las demandas reales, ¿no? Que si bien las maneras de nombrar no necesariamente van a cambiar nuestras intervenciones, nuestras maneras de pensar, ni mucho menos nuestros supuestos subyacentes, en términos de ideologías, en términos de la historicidad que venimos manejando a nivel social y cultural, ¿no?, que nos atraviesa y nos estructura, pero sí nos permiten ir acercándonos y traer a la conciencia ciertas diferencias que son necesarias de pensar, ¿no? Por ejemplo, pensar en un paradigma de integración, en ese paso que hizo el paradigma de integración hacia la inclusión. ¿Qué implica y qué diferencia una palabra de la otra? Entonces, retomo. Fortalecer las prácticas de los docentes a través de la implementación de estrategias adecuadas que respeten los conocimientos previos, las historias familiares y la cultura comunitaria de los alumnos. Fíjense que ahí hay una postura respecto de los aprendizajes, ¿no? Una postura más bien constructivista que nos invita a poder diseñar estrategias que atiendan a dar cuenta y a valorar esos conocimientos previos que traen los alumnos para construir a partir de ellos. Como así también las historias familiares y la cultura comunitaria, ¿no? En este sentido podemos pensar la pertinencia de los contenidos pedagógicos a abordar. Diseñar e implementar conjuntamente con los docentes en función de los diagnósticos institucionales y áulicos, secuencias didácticas que propicien un auténtico aprendizaje escolar conforme a los lineamientos curriculares. Entonces también como orientador de los aprendizajes nos vamos a estar ocupando de las secuencias didácticas, es decir, de qué forma volvemos enseñable aquel objeto a conocer, de qué forma divertida, interactiva, de qué forma convocante, de qué forma significativa, de qué forma entendible, de qué forma coherente y que respete y valide, ¿no?, la teoría que sostiene aquello que queremos llevar a conocer. En fin, tenemos que tener mucho criterio respecto de todas las nociones que están alrededor de la didáctica. Y por último, articular sus intervenciones con los docentes desde la mirada pedagógica especializada para el fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje en el aula y
en la institución en su conjunto. Esta posibilidad también de pensar no solamente el aprendizaje de manera singular, sino de pensar en comunidad de aprendizajes. Bien, esto, estudiantes, como un primer visto, ¿no? Un avistamiento de esta disposición, que a mi entender es el marco legal que nos hace referencia a de qué se trata un equipo de orientación escolar y qué vamos a hacer dentro de un equipo de orientación escolar, para decirlo bien en criollo y palabras sencillas. Léanlo, esta lectura es imprescindible. Esta clase y el Prezi está destinado a poder ir pensando, ¿no? Este material juntos, juntas, como les decía antes, esto es simplemente un recurso didáctico. Así que lean la disposición. Les voy a dejar también, como les dije antes, el video de presentación de la modalidad y también una guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar, que está realizada desde el Ministerio de Educación, la cual apoya UNICEF, donde nos vamos a encontrar en primera instancia con un marco normativo, ¿sí? Muy parecido a las consideraciones que se presentan en primera instancia dentro de la disposición 76. La promoción de la convivencia en la escuela como un foco, ¿no? Que se mantiene de manera reiterada dentro de esta posibilidad de realizar intervenciones en el ámbito de lo educativo. Y por último, distintas problemáticas con ciertas posibilidades de intervención, ¿no? Situaciones problemáticas variadas, como situación de vulneración de los derechos, presunción de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, intento de suicidio, trabajo infantil, entre otras, van a encontrar dentro de esta guía de orientación varias de estas posibilidades de intervención y de problemáticas. Bueno, bienvenida a la unidad número 2. Espero que esta clase les sirva para que, bueno, en el momento de encontrarse con los contenidos sea más maleable, más sencillo, y nos estamos encontrando en la próxima oportunidad. Les dejo un fuerte abrazo.